Ahora mismo probablemente ya estás borracho o estás a punto de estarlo. Y la última vez que tomaste algo, una cerveza, una copa de vino, lo que fuera, seguramente simplemente te lo bebiste y luego no olvidaste. Pero lo que hiciste es una de las cosas más antiguas que puede hacer un ser humano. Es más antiguo que la escritura, más antiguo que la agricultura. De hecho, es incluso más antiguo que los propios humanos. Porque nuestra relación con el alcohol no empezó hace unos miles de años, con la invención del vino o con la primera cervecería. Empezó hace unos 10 millones de años, en el suelo de un bosque africano, con un pequeño primate recogiendo una fruta que llevaba demasiado tiempo tirado en el suelo. Cuando una fruta cae y se queda en el suelo, sus azúcares empiezan a descomponerse, entran levaduras, comienza la fermentación, y la fruta empieza a producir pequeñas cantidades de etanol. Cuando los primates comían esa fruta, el etanol los hacía sentirse un poco diferentes, un poco ebrios. No sabían por qué, pero se sentía bien, así que volvían por más. Durante millones de años, nuestros antepasados no solo toleraron el alcohol, aprendieron a detectarlo, a buscarlo. Así que cuando los primeros humanos aparecieron, el gusto por el alcohol ya venía instalado, mucho antes de que alguien aprendiera a fabricarlo a propósito. La pregunta es, ¿cuándo lo descubrieron? En 2018, arqueólogos excavaban una cueva cerca de Haifa, en Israel. La cueva se llama Rakefet y fue utilizada por los natufienses hace unos 13,000 years. Dentro encontraron morteros de piedra tallados directamente en la roca, y al analizar los residuos hallaron rastros de trigo y cebada que habían sido remojados, germinados y dejados fermentar. Eso es cerveza. Cerveza hecha en una cueva, hace 13,000 years. Y esto cambia la historia, porque los natufienses no eran agricultores. Todavía no cultivaban, recolectaban cereales silvestres y cazaban animales. No sembraban la cebada, la encontraban. Pero hacer cerveza fue lo suficientemente importante como para descubrirlo antes. Piénsalo. Durante mucho tiempo, la historia era esta. Los humanos se asentaron, empezaron a cultivar, construyeron aldeas y después descubrieron la fermentación. Primero vino la civilización, después vino el alcohol. Pero Rakefet sugiere lo contrario. Ya estaban haciendo cerveza antes de ser agricultores, y no fueron los únicos. Unos 1000 años después, en el sureste de Turquía, alguien construyó Göbekli Tepe. Pilares enormes de piedra, algunos de más de 10 toneladas, fueron colocados en círculos y tallados con animales. Era complejo, monumental, y fue construido antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de hogares permanentes. Seguían siendo cazadores-recolectores. Durante años nadie entendía por qué un pueblo nómada movería piedras gigantes hasta una colina y las tallaría con tanta precisión. ¿Qué podía motivar eso? Entonces encontraron grandes recipientes de piedra, y dentro rastros químicos de cereal fermentado. La gente estaba elaborando cerveza en Göbekli Tepe, no solo un poco, suficiente para grandes reuniones. La teoría actual es que no era una vivienda, era un lugar de encuentro, de rituales, de banquetes. La gente viajaba desde distintas partes, se reunía y bebía. Y eso lleva a una pregunta enorme. ¿Por qué empezamos a cultivar? Patrick McGovern, uno de los mayores expertos en alcohol antiguo, defiende una idea provocadora. Tal vez los humanos no empezaron a cultivar para hacer pan, tal vez empezaron para hacer cerveza. Y tiene sentido. El pan requiere moler, amasar, hornear. La cerveza puede ser más simple. Remojas el grano, lo dejas reposar y la fermentación empieza sola. Quizás el deseo de beber fue una motivación más fuerte que el deseo de comer grano de otra forma. Si eso es cierto, el alcohol no apareció después de que nos asentáramos. Tal vez fue una de las razones por las que nos asentamos. Para el año 7000 a.C., la evidencia es más clara. En Jiahu, una aldea neolítica de China, los arqueólogos encontraron vasijas con restos de una bebida fermentada. Estaba hecha con arroz, miel, uvas y bayas de espino. Los análisis confirmaron los ingredientes y confirmaron la fermentación. Era una receta, no algo accidental, una mezcla pensada. Quien la hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después llegó Egipto, y allí la cerveza ya no era solo una bebida, era parte de todo. Los trabajadores que construyeron las pirámides recibían cerveza como pago, unos 4 o 5 litros al día. No monedas, no billetes, cerveza. Y tenía sentido. El agua del Nilo podía estar contaminada, pero la cerveza, por su proceso de elaboración, podía ser más segura. Además aportaba calorías y nutrientes. Para alguien arrastrando piedra bajo el sol del desierto, eso importaba. La cerveza no era solo bebida, era comida, también era religión.
Los egipcios creían que la cerveza había sido creada por Osiris y entregada a los humanos como un regalo. Aparecía en templos, en funerales y en medicina. Los médicos mezclaban hierbas con cerveza y la recetaban para distintas dolencias. Así que una sola bebida podía ser salario, alimento, agua más segura, medicina y ritual. Todo desde la misma copa. Así que este es el panorama completo. Hace 10 millones de años, nuestros antepasados buscaban fruta fermentada. Hace 13,000 years, ya hacían cerveza en cuevas antes de cultivar. Hace 12,000 years, quizá construían monumentos para reunirse y beber. Hace 9,000 years, ya tenían recetas. Y hace 5,000 years, civilizaciones enteras funcionaban gracias a ella. El alcohol no apareció después de que construyéramos el mundo. Existe una posibilidad real de que haya ayudado a construirlo. Cada vez que tomas una copa, continúas algo que empezó antes de que nuestra especie tuviera nombre. El proceso cambió, los ingredientes mejoraron, las copas se volvieron más elegantes, pero el impulso es el mismo, el de un pequeño primate extendiendo la mano hacia una fruta demasiado madura en el suelo de un bosque. Nosotros simplemente aprendimos a hacerlo a propósito.